tratar el reparto de utilidades con ASPEL NOI 8.0. La agenda que tendremos el día de hoy inicia con la definición de qué es PTU, la configuración, cálculo y registro, reportes, y después nos vamos a invitar a conocer una renovada página de Helco que ahora contiene algo que va a ser muy importante entre ustedes y nosotros, que es el blog. Iniciaremos viendo la definición de qué es el PTU. ¿Qué es el reparto de utilidades? Tradicionalmente conocemos que es el derecho constitucional que tienen los trabajadores de participar en las ganancias que obtiene una empresa o patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece. Entonces nosotros sabemos que esta obligación tiene que cumplirse de acuerdo a las empresas. A cada empresa, dependiendo de si es persona física o moral, tienen 60 días a partir de la fecha límite de la presentación de su declaración. Por lo tanto, estamos hablando que para personas morales, la fecha límite para el pago del reparto de utilidades tendría que ser el 30 de mayo y para las personas físicas el 29 de junio. Tomando en cuenta esto, nosotros sabemos que hay un proceso que se tiene que desarrollar en los pagos de nómina, porque tiene que ser un recibo de nómina timbrado donde nosotros paguemos el PTU. Vamos a iniciar ahora con lo que es la configuración. ¿Qué tenemos que considerar nosotros en la configuración del PTU? ¿Qué tenemos que preparar en nuestra nómina para poder hacer este proceso? Tenemos que ASPEL NOI tiene un módulo que permite hacer el reparto correspondiente de acuerdo a las especificaciones de ley. Antes de iniciar con este proceso o antes de hacer cualquier cosa para el pago de PTU, nosotros debemos de considerar lo siguiente. Tenemos que crear una nómina especial, porque no es un pago normal, es un pago que se hace una vez al año, entre dos periodos de nóminas normales. Esto es, si yo trabajo por nómina semanal y tengo mi nómina del día 14 y la del día 21, pues voy a generar una nómina especial entre el 14 y el 21 para pagar el PTU. Si yo trabajo con nóminas quincenales y a lo mejor tengo mi nómina del 15 de mayo, voy a generar una entre el 15 de mayo y el 31 de mayo que sea mi nómina de PTU. Ese es mi primer paso para que yo pueda generar mi nómina de PTU. Segundo paso, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Tener identificada la ruta en donde se encuentra la información de la última nómina del ejercicio por la que se va a hacer el reparto. ¿Esto qué quiere decir? ¿De dónde va a tomar el sistema la información para poder hacer el cálculo prorrateado que la ley nos marca para hacer el cálculo de PTU? Nosotros sabemos que para el cálculo de PTU requerimos hacer un prorrateo por días trabajados y por ingresos. El sistema lo hace por nosotros, pero para que nosotros hagamos ese proceso, necesitamos decirle al sistema cuál fue la última nómina del ejercicio inmediato anterior por el cual se va a pagar el PTU. Para esto necesitamos identificar en dónde se ubica, porque es lo que yo le tengo que decir a mi sistema. Y otra cosa muy importante, porque también suele pasar que lo hacemos, pero no contemplamos esto, es para aquellos trabajadores que ya no laboran en la empresa, pero que laboraron en ella más de 60 días del ejercicio inmediato anterior, tenemos que modificar en esta nómina especial que vamos a crear su estatus de baja a alta, para que en el pago de la nómina de PTU puedan aparecer mis trabajadores en esa nómina. El proceso es el siguiente: aunque el sistema me muestra a mí que mis trabajadores les corresponde reparto, si su estatus en la nómina que lo estoy pagando está como baja, pues el sistema no va a hacer ningún movimiento para ese trabajador en la nómina. Por eso es importante que considere yo cuáles son los trabajadores que, aunque ya no laboran conmigo, por haber trabajado más de 60 días en el ejercicio inmediato anterior, tienen derecho a ese reparto. Y entonces, por eso tengo que hacer este proceso, darlos de alta. Vamos a continuar entonces. Estas son las consideraciones previas a la configuración, que es crear una nómina especial entre dos periodos de nómina,
tener identificada la ruta y el alta, el cambio del estatus del trabajador de baja a alta. Entonces vamos a empezar nosotros con ese proceso y como les dije, lo primero que tenemos que hacer es, estando en mi nómina, yo tengo aquí mi nómina del 15 de mayo. ¿Qué es lo que yo les indico? Nos vamos a ir al administrador de periodos y aquí en el administrador de periodos yo le voy a decir, mi última nómina es la del 15 de mayo, le voy a decir que voy a crear el siguiente periodo de nómina, le digo aceptar y me va a preguntar qué fecha de nómina quiero. Aquí le voy a decir que yo la nómina de PTU la voy a pagar el 20 de mayo del 17 y esa es la fecha con la que voy a dar de alta mi nómina de pago de PTU. El sistema concluye, me pregunta si deseo cambiarme al siguiente periodo y ya con eso ya estoy yo en mi nómina del 20 de mayo del 17. A continuación, ¿qué es lo que procede que haga yo? Para mi nómina de pago de PTU, la configuración o los parámetros que yo tengo que revisar son los siguientes. Necesito entrar al menú de configuración, parámetros del sistema y ahí irme a la pestaña de percepciones y deducciones. ¿Para qué tengo que hacer esto? Porque para que el sistema efectúe o ejecute el proceso que yo le voy a dar del reparto de utilidades, yo tengo que tener configurada la percepción con la que yo pago ese PTU. Entonces, por lo tanto, aquí voy a revisar que mi percepción para PTU sea la que realmente voy a emplear para este concepto. Y si yo no uso la percepción 11 para pago de PTU, yo tengo un catálogo propio y necesito usar que sea, por ejemplo, la percepción 200, lo primero que tendría yo que hacer es entrar acá e ir a revisar que PTU diga que es la percepción 200. Pero en su caso, todos los catálogos estándar, si ustedes usan el catálogo estándar que Aspel trae, la percepción de PTU es la P11 y ya viene preconfigurada en los parámetros del sistema. Lo único que yo voy a hacer en este momento es verificar que efectivamente existe la percepción 11 dentro de parámetros del sistema. Voy a regresarme al sistema para hacerlo. Entonces voy a entrar al menú de configuración, parámetros del sistema y estando dentro de parámetros del sistema, voy a seleccionar la opción parámetros del sistema. Y aquí en parámetros del sistema voy a entrar a percepciones y deducciones y aquí me doy cuenta que P11 es la percepción que le corresponde a PTU. Si tuviera yo duda, le puedo dar un clic en la interrogación, me despliega el catálogo de percepciones y deducciones y aquí puedo visualizar cuál es la que corresponde al catálogo de percepciones y deducciones. Correcto, ya con eso yo ya puedo definir que está correcto. Me salgo de acá y ya hice mi primera configuración. ¿Cuál es la siguiente configuración que tendría yo que verificar? Es en el menú de nómina, parámetros de la nómina. ¿Qué tengo que hacer ahí? Pues le tengo que decir que es una nómina especial. Como ya se los había yo comentado, tengo que crearle entre dos periodos de nómina de pago normales y voy a habilitar la casilla que me indica que es una nómina especial. Voy a regresar a mi sistema y en mi sistema me voy a ir al menú de nómina, como ya lo vimos. Aquí voy a entrar a parámetros de la nómina. Y en parámetros de la nómina lo que voy a revisar es que habilitar la casilla que diga nómina especial. Aquí, bueno, pues en periodicidad ya no tengo periodicidad porque al ser especial no me marca periodicidad. Aquí tendría yo que poner el valor de la UMA. Como ya la autoridad reconoce que la UMA cambió para salario mínimo, en su caso también tendría yo que cambiar aquí el valor del salario mínimo por el valor de la UMA. Esto depende del criterio de cada contador. Entonces, lo que sí es importante para mí indicarles es que este valor salario mínimo corresponde dentro del sistema a cualquier cálculo para el SAT. Y el valor UMA corresponde, el que dice aquí abajo, corresponde para cualquier cálculo del seguro social.
Entonces, si yo para retención de impuestos sobre la renta ya está reconocido por parte de la autoridad que ya no se va a trabajar sobre salarios mínimos, sino ya se va a trabajar sobre valor de UMA, tendría yo que poner aquí el valor de la UMA. Si no, tendría que dejar aquí el 8004, que es el salario mínimo vigente. Eso ya es de acuerdo a como ustedes definan que va a trabajar. Lo que sí es importante es que conozcan que salario mínimo responde a los cálculos para ISPT o para retención de impuestos sobre la renta, y valor UMA, que antes era salario mínimo del Distrito Federal, corresponde dentro del sistema a los valores para cálculo de IMSS. ¿Ok? Una vez que yo ya hice ese proceso de darle esta información, pues le voy a decir aceptar y ya están listos mis parámetros de la nómina. ¿Qué es el siguiente paso que tengo que hacer en la configuración? Después de ir y revisar esos parámetros de la nómina, tengo que revisar los parámetros de mi percepción con la que voy a pagar el reparto de utilidades. Entonces, bueno, pues aquí reviso que la clave sea P011, que es la misma que tengo configurada en la configuración del sistema, la configuración, la pantalla de percepciones y deducciones. Recuerdan ustedes nuestra primera pantalla donde le dije cuál iba a ser la percepción que iba a usar yo para el reparto de utilidades. Aquí en la percepción tengo que revisar que diga especial, tengo que revisar que su clave SAT esté asignada, porque recuerden que ahora son requisitos indispensables para el poder timbrar, y tengo esta opción, como ustedes saben. ¿Cuál opción? Ahora se llama ISR para gratificaciones anuales PTU y primas. ¿Es esto obligatorio? No es obligatorio, es una opción que nos da la ley que viene en el reglamento de la ley de ISR, no es, y que lo que me permite es determinar el impuesto ordinario y el impuesto extraordinario, porque en teoría beneficia al trabajador con una retención menor de impuesto. ¿Qué es la ventaja que tengo? Como el cálculo de la nómina es dinámico, yo puedo verificar qué es lo que más le conviene a mi trabajador, habilitando la casilla, ver cómo es el cálculo del impuesto, o deshabilitando la casilla, y de acuerdo a eso yo tomo la decisión de si quiero calcular con cálculo que sería artículo 142, que ahora se llama ISR para gratificaciones anuales PTU o primas, o sin él. Entonces, cualquiera de estas opciones son lo que yo tengo que tener correctamente configurada dentro de mi percepción para que pueda yo hacer el correcto reparto de utilidades. Voy a regresar al sistema para verificar que cumpla con todos estos requisitos. Estando en el sistema, me voy dentro del menú de nómina, me voy a ir a percepciones y deducciones. Y aquí en percepciones y deducciones me va a desplegar el catálogo. Una vez que yo ya lo tengo, voy a buscar la percepción, reparto de utilidades, le doy doble clic y ahí verifico. La percepción está con estatus alta, la clave es P011, aquí está como especial. Si tengo habilitado el ISR para gratificaciones anuales PTU y prima, y solamente me faltaría configurarle cuál es la clave SAT que le corresponde. Voy a darle un clic para que me despliegue el catálogo, y ya vi que la clave SAT 003 es participación a los trabajadores de las utilidades. Se la asigno y ya con eso tengo preparada mi percepción para este fin. Le voy a decir aceptar, y ahora voy a revisar qué otra percepción es la que tengo que revisar. La siguiente percepción sería la deducción 001 ISR. ¿Por qué? Porque la tengo que poner igualmente como especial, de manera que para esta nómina me calcule ISR si es que procede. ¿Cómo va a ser eso? Me voy a regresar nuevamente y vamos a revisar que aquí está como normal porque viene de una nómina normal. Tendré yo que habilitarle la opción de especial y buscar cuál es la clave SAT si es que no la tuviera, que seguramente sí la tiene, que sería la 2. Y con esto yo ya configuré mi deducción ISR como especial y con su clave SAT. Entonces, ya tengo lista la configuración tanto de los parámetros del sistema, como de los parámetros de la nómina, como de las percepciones y deducciones que correspondan. ¿Qué es el otro paso que tendría yo que hacer? Pues si yo tengo algún trabajador que sé que le va a corresponder
pago de PTU, pero que ya no labora conmigo y que actualmente necesito que en esta nómina en particular sí le refleje yo el pago de PTU, pues tendría yo que entrar al catálogo de trabajadores, buscar si tengo algún trabajador con estatus baja que trabajó hasta el año anterior y entonces así poder entrar y decirle, bueno, pues este trabajador, por ejemplo, si tuviera yo a alguien aquí, no tengo a ninguno, pero si tuviera yo a alguien aquí, podría yo checar y darle doble clic para que modificara yo su fecha de alta para esta nómina. ¿Qué fecha de alta le pondría? Pues la misma fecha que tengo aquí, porque yo nada más quiero que en esta nómina le haga el pago que le corresponde. Entonces le voy a dar un clic acá. Si mi trabajador estuviera dado de baja, ¿a dónde tendría yo que venir acá? Aquí tendría el estatus baja, le tendría que decir estatus alto y me va a preguntar en qué fecha, le doy la del 20 de mayo y ya lo tengo listo para que si tengo que hacerle algún pago de PTU, este trabajador ya lo considere el sistema en su prorrateo. Ok, una vez que yo hice todos estos procedimientos de configuración, pues ¿qué viene ahora? El cálculo y el registro. ¿Cómo voy a hacer ese cálculo? Ustedes saben que es un proceso bromoso. ¿Por qué? Porque yo de acuerdo a los días que trabajó la persona en la empresa y de acuerdo al salario que obtuvo, tengo que hacer un prorrateo del total que determiné en mi declaración anual que le corresponde a los trabajadores que haga yo el reparto. Tengo que en base a eso determinar qué porcentaje le corresponde de acuerdo a los días trabajados y qué porcentaje le corresponde de acuerdo a su ingreso. Y ese proceso es el que efectivamente hace el sistema. Entonces, cuando yo entro al menú de procesos de nómina, cálculo de PTU, me indica que estoy en participación de utilidades, reparto de utilidades, me indica la fecha de la nómina, me indica cuál es mi directorio de trabajo, que es lo que les decía yo aquí. Ustedes tienen que identificar en dónde está su conexión de datos. Tengo que seleccionar la fecha de la nómina, de la última nómina del ejercicio inmediato anterior, que en este caso pues para mí es 31 de diciembre de 2016, y de ahí ya configurar cada uno de los parámetros que ahorita voy a explicar. Me voy a regresar directamente al sistema, para eso me voy a ir a procesos de nómina. Y dentro de procesos de nómina tengo aquí la opción de cálculo de PTU. Cuando entro a cálculo de PTU, pues lo que ustedes ven es algo similar a lo que yo les mostraba en la presentación. Me dice que recuerde yo que los movimientos se van a generar con nómina 20 de mayo del 17. Me pregunta cuál es mi conexión. Si yo no tuviera aquí mi nómina del ejercicio anterior, por la causa que fuera, aquí podría yo buscarla. Entonces ya me dice en qué base de datos o en qué conexión está la información que yo requiero. Esta sí se encuentra acá y me dice qué fecha. Entonces aquí es donde yo le tengo que dar un clic en el calendario para que me muestre las fechas de mi nómina. Por lo tanto, yo requiero, aquí tengo todo el ejercicio 2016. Y yo lo que requiero es tomar la última nómina de mi ejercicio inmediato anterior, que en este caso sería la del 31 de diciembre de 2016, porque ahí tengo los acumulados de días trabajados y de los ingresos anuales que obtuvieron mis trabajadores. Ahora tengo un cuadro delimitante, porque por ley yo tengo las personas que no participan en el reparto de utilidades. ¿Ok? Puedo tener ciertos registros patronales donde no les corresponde el reparto de utilidades, entonces le digo, este registro patronal no participa en el reparto de utilidades. Yo lo voy a decir, no tengo limitante. Ciertos trabajadores, ¿por qué? Porque en teoría lo que me dice la ley es que aquellos trabajadores con ciertos salarios ya no entran dentro del reparto, o el trabajador operativo con mayor sueldo es el que me va a indicar el tope de los salarios, y de los administradores tampoco entran dentro del reparto. Entonces, para esta nómina en particular yo tendría que clasificar a esas personas para decirle, todos los que tengan cierta clasificación en esta nómina en particular, no significa que para mis demás nóminas les cambie yo la clasificación, solamente es para esta donde voy a hacer el reparto para determinar aquellos que no les correspondan o aquellos que tengan este puesto.
¿ok? O aquellos trabajadores que tengan menos de 60 días laborados. Si yo activo esta casilla, el sistema va a decir, si tuvo 59 días laborados, no le corresponde el reparto de utilidades, porque es lo que me marca la ley. Ahora, si yo puedo topar esto a los días que yo requiera, porque para eso me lo deja libre. Yo puedo decirle que son 30, y entonces el sistema me va a poner los 30 días, ¿ok? Entonces yo aquí puedo configurar, estos son los trabajadores que no están incluidos en el reparto. La siguiente ventana que tengo yo es que me dice días en el año. Estos días en el año los toma el sistema del acumulado de días que encontró en la última nómina del ejercicio inmediato anterior. Como 2016 fue un año bisiesto, por eso me pone aquí 366 días. La percepción PTU, ¿por qué me la pone de forma automática? Porque es la que yo configuré en los parámetros del sistema, fue mi primera pantalla de configuración y por eso me dice cuál es la que va a estar afectada. Después me pregunta cuál es el monto a repartir. ¿Qué es lo que corresponde? Yo en mi declaración anual determiné cuál era el importe que le correspondía a mis trabajadores que yo les repartiera. Y entonces aquí en este monto a repartir, supongamos que la empresa tuvo por repartir 2 millones de pesos, aquí voy a poner ese monto. Y también aquí tengo que decirle, si tengo un tope de ingresos, ¿esto qué quiere decir? Si hay algún trabajador que haya sobrepasado ese tope de ingresos, aquí los voy a topar. Si yo quiero que el sistema en relación al prorrateo de días trabajados me descuente las vacaciones que efectivamente disfrutaron, tengo que habilitar esa casilla, descontar vacaciones disfrutadas. Y si yo quiero detallado, lo que va a hacer la diferencia entre marcar detallado y no detallado es que en detallado me va a dar los porcentajes que le corresponden del 100% del reparto. Ahorita lo vamos a ver con mayor detenimiento para que a ustedes les quede claro cuál es esta información. Entonces, retomando la información que estamos dando, primero es la conexión, es el directorio de trabajo donde se encuentre mi última nómina del ejercicio inmediato anterior del que quiero hacer el reparto. Desde ahí selecciono la fecha de la nómina. La mayoría de las empresas tendrán 31 de diciembre, habrá algunas otras que su fecha de corte por ser nóminas semanales o no, con otra periodicidad, no sé, 31 de diciembre, tengo que tomar ahí la nómina que sea la última del ejercicio inmediato anterior. Después tengo que decir quién no va a entrar dentro del reparto de utilidades por registro patronal, por clasificación o porque cambia el parámetro de configuración del número de días trabajados menor a tanto. La ley me indica que si el trabajador tuvo menos de 60 días no le corresponde reparto de utilidades y por lo tanto es el parámetro que el sistema me da por default. Después me dice sobre qué base el sistema va a hacer el prorrateo de días. Si tuviera yo 360, que es los que hubiera yo pagado, si yo no pago la parte proporcional, entonces aquí me marcaría el sistema los que tiene acumulado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Para qué le sirve al sistema? Para que saque un prorrateo de los días que trabajó cada persona y me determine el porcentaje que le corresponde en base a esos días en el año. Después viene la información de cuánto es lo que corresponde o cuánto es lo que determiné en mi declaración anual que me corresponde repartirle a los trabajadores. Después me indica si le tengo que dar un tope de ingresos. Y por último, me pregunta, ¿quieres que descuente yo de los días trabajados las vacaciones que ya disfrutaron? Si habilito, me lo va a descontar. Si lo dejo deshabilitado, como en este caso, no va a considerar esas vacaciones disfrutadas. Y si le habilito la pestaña detallado, me va a dar los porcentajes. Le voy a decir aceptar y lo que hace el sistema es presentarme cómo es el prorrateo. Ahorita está calculando, hizo el proceso y automáticamente me dio el importe que corresponde. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la clave de mi trabajador, el nombre, el tipo de jornada, el estatus en el que se encuentra, los días que trabajó en el año, por eso como tenía yo mayor a 60 días, aquí me dijo él trabajó 61, sí le corresponde reparto. Su fecha de alta, los ingresos que percibió para que el sistema en base a eso me determine las proporciones. Mi primera proporción es en base al número de días trabajados y mi segunda proporción es en base al tope de ingresos. Y aquí ya me da los porcentajes y aquí ya me da la utilidad por días trabajados, la utilidad por ingresos y el total de PTU que le corresponde.
Aquí tengo desde el inicio a mis trabajadores. Entonces, por lo tanto, si yo aquí tengo 366 y aquí tengo la fecha de ingreso, el total de ingresos y aquí están mis proporciones. Y en base a eso el sistema hace la proporción que le corresponde a cada uno. ¿Qué es esto? Pues para mí es un papel de trabajo. ¿Qué puedo hacer con esto? Puedo hacer dos cosas muy importantes. Guardarlo como un papel de trabajo, exportándolo a Excel para que ahí pueda yo hacer los filtros que yo requiera. Y lo segundo es aplicarlo a mi nómina para que ya no tenga yo que capturar para cada trabajador un movimiento a la nómina por el reparto de utilidades. Y más allá de eso, también lo que hace es generarme, si yo no estoy de acuerdo con este importe que me está dando de total de PTU y yo por la circunstancia que sea, mejor prefiero importar la información, porque yo lo que requiero es tener un archivo de Excel donde yo voy a capturar que al trabajador 1 en lugar de corresponderle 133,000 pesos, le corresponden 80, pues lo puedo hacer. Puedo generar esos tres tipos de información. Entonces, mi primer icono que voy a verificar qué es lo que hace es este, para que me dé los totales. Entonces, le voy a dar un clic acá y de forma automática ya me puso el total de días, la suma de ingresos, y aquí ya me dice el total de tu PTU que vas a repartir son los 2 millones que pusiste, 1 millón para utilidad por ingresos, 1 millón para utilidad por días trabajados, la suma de las proporciones y la suma del total de ingresos y la suma de días trabajados. ¿Ok? Me dice que lo voy a hacer para 46 trabajadores. Esa es mi primera opción que yo tengo. Posteriormente tengo lo siguiente, voy a exportar, esto que estoy viendo en pantalla lo voy a exportar a Excel. ¿Cómo le voy a dar? Le voy a dar aquí un clic en este icono y le voy a decir dónde quiero que lo guarde. Pues lo voy a guardar en el escritorio, le voy a decir ahí aceptar y le voy a decir que es 2017 PTU.xls, ¿ok? Le voy a decir que al aceptar y de esta manera me avisa que el archivo ya se exportó de forma exitosa y me presenta una información como esta, automáticamente me va a abrir Excel, donde me va a mostrar el archivo que se exportó. Esto yo lo puedo guardar como un papel de trabajo, pudiera yo aplicarle filtros para ver el ingreso, puedo ordenar del de mayor a menor, lo que yo requiera hacer con este papel de trabajo. Yo en este momento aún no aplico estos importes a la nómina. Esto puedo ser susceptible de que yo lo genere, se lo pase a alguien más para que lo revise o para que lo autorice y una vez que ya me lo autorizaron, entonces sí ya puedo hacer la afectación. Esto aquí estoy en Excel y aquí, como les digo, puedo seleccionar y decirle que para todo quiero aplicarle un filtro. Y dentro del filtro puedo poner cualquier cosa, ¿no? La fecha de ingreso, que me dé cualquier información, 2015, etcétera. Yo puedo hacer lo que requiera porque es un archivo de Excel que me sirve como papel de trabajo. Si regreso a mi sistema, aquí ya estoy dentro del sistema. Aún estando aquí, yo no he hecho nada de aplicación a la nómina. Pero como yo les dije, si ustedes no están de acuerdo con este cálculo que les hizo el sistema, lo que también pueden generar es un archivo que lo voy a exportar para después importar la información por ese archivo. Con este icono voy a hacer ese proceso, le voy a dar un clic acá y lo que me genera es, voy a generar un archivo de importación para PTU. Le voy a dar un clic aquí, le digo dónde lo quiero, en el escritorio, le voy a decir aceptar. El nombre no lo puedo cambiar, dice ptu.txt, le voy a decir aceptar. Lo voy a abrir y ¿qué es lo que hace? Me da las columnas como yo necesito mi archivo de importación. Aquí tengo la clave del trabajador, la percepción, el número, voy a abrir acá. Número de crédito no tengo, aplicación normal, bueno, aplica destajo no, solo está nómina y aquí tendría yo poner para el trabajador 1 en lugar de que fueran los 133,000 le voy a poner 80,000 como habíamos platicado. ¿Ok? Y así sucesivamente puedo cambiar yo el importe, ya tengo mi archivo de manera que yo nada más corrija las cantidades que quiero poner acá y después sobre este mismo archivo lo guardo y después lo pueda yo importar. Voy a regresar al sistema para que después posteriormente podamos ver cómo puedo yo importar la información.
Ok, esta es la opción de que puedo yo exportar el archivo. Ahora, una vez que yo hice el prorrateo, ya se lo mandé a la persona que lo tiene que revisar, ya nos dieron la autorización y nos dicen, es correcto el pago de PTU, ahora ya págalo, aplícalo a la nómina. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una vez que yo ya lo tengo acá, le voy a decir, aplica los movimientos. Y el sistema me manda el mensaje que me dice, estás a punto de generar un movimiento a la nómina, ¿estás seguro de que deseas continuar? Le voy a decir que sí. Ya hizo el proceso, ya terminó el proceso y entonces, ahora sí ya me puedo salir de esta opción, irme al menú de nómina, irme a nómina del trabajador y consultar el recibo de cualquiera de mis trabajadores. Y aquí ya tengo yo el importe del reparto de utilidades. Entonces ya tengo el recibo, que ya tengo el reparto de utilidades, lo que le corresponde, y el ISR retenido. Si yo quiero revisar cómo fue el proceso de cálculo de ISR, porque sí tenía yo habilitada la casilla del artículo 142, le puedo dar un clic en este icono de desglose de ISR, me va a abrir una ventana en la parte inferior donde puedo yo ir visualizando cada uno del desglose del ISR para que yo vaya viendo el ingreso ordinario o el ingreso extraordinario. Pero al fin también puedo decirle que me lo mande a imprimir, y cuando yo le pido que me mande a imprimir el desglose, me va a abrir una ventana donde yo puedo visualizar la información con el tipo de cálculo. Me dice el nombre del trabajador, la nómina, la fecha de pago, y aquí me dice la base gravable ordinaria y la base gravable extraordinaria. Y aquí me va indicando cómo fue el cálculo y por qué llegó al importe que le corresponde. Entonces yo con esto puedo tener un análisis más detallado de cómo fue el proceso de cálculo del impuesto de cada uno de mis trabajadores. Este reporte lo puedo mandar a imprimir, lo puedo guardar en Excel, lo puedo guardar como yo quiera, y al fin y al cabo yo ya tengo el porqué, la causa, el total del impuesto que le corresponde son los 38.795.50. Si yo me voy al recibo, aquí tengo los 38.795.50. Entonces, así lo puedo hacer para cada uno de mis trabajadores, ir revisando el reparto que le corresponde y el impuesto correspondiente. Y con esto yo ya registré los movimientos de acuerdo al cálculo. Ya tengo mi papel de trabajo, ya lo tengo autorizado, ya tengo la nómina con lo que tengo de pagar, y yo ya hice un proceso que no me llevó, si ustedes se dieron cuenta, no lo hicimos más de 15 minutos, siempre y cuando tenga yo toda la información dentro de mi contenedor, o tenga yo identificada dónde se encuentra la información del último ejercicio, donde tengo los acumulados de días trabajados y tengo los acumulados de los ingresos que he ganado. Ahora bien, si yo decidí que no quiero pagar las cantidades que el sistema me dio y quiero hacer uso del archivo que exporté y después quiero importar, ¿qué tendría yo que hacer? Me voy a salir aquí de esta consulta que tengo, me voy a regresar nuevamente al menú de procesos de nómina, y aquí tengo el icono para importar información, y me dice, está a punto de importar un archivo con el cual se podrá generar un movimiento a la nómina. ¿Está seguro que desea continuar? Le voy a decir que sí. ¿Y qué me lleva? Al asistente de importación. Entonces me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Crear una nueva definición? Le voy a decir que sí, porque no tengo una pendiente. Le voy a decir, quiero un libro de Excel. Me dice, ¿dónde está tu archivo? Y aquí lo voy a buscar. Se llama PTU, si mal no recuerdo. Aquí está PTU. Perdón. Le voy a decir abrir. ¿Y qué le voy a decir? Quiero agregar información o actualizar la información. Como yo ya tengo información agregada, pues ya nada más le tendría que decir que quiero actualizarla, porque ya había yo hecho un proceso previo. ¿Cómo lo quiero? Automático, y le voy a decir siguiente, y así voy a ir consecutivamente dándole siguiente, de manera que pueda yo ver que realmente coincidan los datos con la información que tengo yo en mi archivo de aplicación. Y entonces aquí yo ya tengo los 80,000 pesos que cambié del total que tenía yo para el siguiente. Voy a decir siguiente, y bueno, pues ya tendría yo que tener la clave de trabajadores. No le puse que tenía yo
la primera eran niñas, y aquí ya debería yo iniciar de acuerdo a ese, después de haber revisado, y con eso podría yo generar el archivo de importación para mis movimientos a la nómina. ¿Con esto a qué llego? Pues esta información lo que me dice, este es el archivo que ya vimos en reportes. Con esto puedo tener el resumen de que no tiene todo lo necesario para el cálculo del reparto de utilidades. Esto nos lleva a que con un sencillo proceso podemos obtener el papel de trabajo para la asignación del PTU por ingresos pagados y días trabajados para cada uno de los trabajadores que tengan derecho a esta prestación de ley. Asimismo, podemos generar automáticamente la nómina con el pago correspondiente. Es optimización del tiempo, optimización del recurso humano, que es muy importante en la empresa.